Sofonías, ¿lo tienen? Sofonías, capítulo 1. Vamos a estar varias semanas predicando de este libro profético que habla de juicio. Es un libro que habla del juicio que va a venir. Sofonías es un libro profético de juicio con doble cumplimiento. Doble cumplimiento significa que una parte del juicio descrito en Sofonías ya se cumplió, que tenía que ver con el reino de Judá. Pero la otra parte del cumplimiento está por venir y es sobre toda la tierra. Y entonces Sofonías nos habla acerca del juicio que muy pronto se avecina sobre esta tierra debido al pecado y a la maldad del ser humano. El título que tenemos para esta mañana en el libro de Sofonías es el inminente juicio de Dios. El inminente juicio de Dios. Inminente significa, hermanos, que está próximo a suceder. Eso significa inminente, que está pronto a suceder, que en cualquier momento el juicio de Dios se derrama sobre la tierra. Y tenemos entonces en este libro de Sofonías que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 hay 3 divisiones en todo el libro. El libro está dividido en 3 partes. En este libro veremos 3 partes del mensaje del día de la ira de Dios. Eso es lo que vamos a ver en todo el libro. Está dividido en 3 partes. El libro entonces, en este libro veremos 3 partes del mensaje del día de la ira de Dios para que comprendamos las severas consecuencias del pecado. El propósito de este libro, el propósito por el cual el autor del libro es Sofonías. Aparece en el capítulo 1, versículo 1. El tema del libro es el juicio universal en el día de la ira de Dios. Ese juicio está descrito en el versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Ese juicio universal también lo vemos en el capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. El propósito de este libro es hacer volver al pueblo de Judá de sus pecados y que se volviese este pueblo de Judá hacia Dios antes de que llegara el juicio divino y alcanzara a todo el reino de Judá. Entonces, hermanos, en este libro que está dividido en 3 partes, ¿cuáles son esas 3 partes? Le va a aparecer en la pantalla y usted puede verlas ahí. Las 3 partes en las que está dividido el mensaje de este libro es el siguiente. La primera parte es el juicio universal. El juicio universal de parte de Dios y está desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4. Y la segunda parte que tenemos acá del mensaje del día de la ira de Dios, la segunda parte es el juicio contra las naciones. El juicio contra las naciones de parte de Dios y está en el capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el capítulo 3, versículo 7. Y la tercera parte del mensaje del día de la ira de Dios, la tercera parte es la restauración universal de parte de Dios, capítulo 3, versículo 8 hasta versículo 8 al 20. Y esta mañana entonces, hermanos, como es un capítulo largo y se divide en 3 partes, hoy comenzaremos, solo vamos a comenzar a ver la primera parte del mensaje del día de la ira de Dios. Hoy comenzamos la primera parte y no la vamos a terminar, solo vamos a comenzarla. Y esa primera parte es el juicio universal de Dios, el juicio universal de parte de Dios. Y dijimos que eso comprende desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4. Pero esta mañana nos vamos a concentrar en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 6 solamente. Entonces vamos a comenzar a ver el juicio universal de parte de Dios. Y nos vamos a concentrar en los versículos 1 al 6 del capítulo 1. Entonces, lo que tenemos, hermanos, en esta primera parte del juicio universal de la parte de Dios, lo que vamos a ver que en esta sección del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo
4 se encuentran aquí cuatro aspectos de este juicio. Y el primer aspecto aquí es la descripción del justo juicio de Dios, que está desde los versículos 1 al 6. Y el segundo aspecto aquí es la advertencia del justo juicio de Dios, que está ahí en el capítulo 1 siempre, en el versículo 7 hasta el versículo 13. Y el tercer aspecto del juicio universal de parte de Dios, el tercer aspecto aquí es la proximidad de este juicio, la proximidad del juicio de Dios, versículos 14 al 18 del capítulo 1. Y el cuarto aspecto es la exhortación ante el juicio de Dios, capítulo 2, versículo 1 al 4. Solo le estoy dando la división de lo que es la primera parte, pero ¿qué es lo que vamos a ver esta mañana? Versículos 1 al 6. Ahí vamos a comenzar y ahí estaremos esta mañana exponiendo estos versículos para que podamos comprender lo que el Señor nos muestra ahí. Entonces, vamos a ver la descripción del justo juicio de Dios, versículos 1 al 6 esta mañana. Y lo que vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 1 es que esta descripción del justo juicio de Dios será sobre toda la tierra. Se describe este juicio como un juicio mundial, abarca todo el planeta Tierra. Lea conjuntamente conmigo entonces el versículo 1. Sofonías capítulo 1, versículo 1, lea conmigo ahí en su Biblia, dice, puede leerlo, dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. En el versículo 1, hermanos, que hemos leído, nos informa tres cosas importantes acá que cuando uno las lee pareciera no tiene sentido. Pero la Biblia es inspirada por Dios, es guiada por el Espíritu Santo en el momento de escribirse. Y lo que quedó escrito en el versículo 1 tiene mucha importancia. Entonces el versículo 1 nos informa tres cosas. La primera cosa que nos informa es que nos da el origen del mensaje profético de Sofonías. El origen tenemos acá, porque dice, palabra ¿de quién? ¿De quién dice? Palabra de Jehová. Palabra de Jehová que vino a Sofonías. Vemos que la fuente o la procedencia de las palabras de todo este libro no es Sofonías. Las palabras, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no son palabras de Sofonías. ¿Son palabras de quién, hermanos? De Jehová. Él dice palabra de Jehová. Es palabra de Dios. Nos indica que todos los tres capítulos, lo que nos cuenta, lo que nos dice, lo que nos narra, no son inventos del profeta Sofonías. No son palabras inventadas de él. Son palabras reveladas. Son palabras inspiradas que provienen del Dios eterno, del Dios todopoderoso. La autoridad de Sofonías para escribir y para proclamar el mensaje en ese momento provenía no de su propia imaginación. La autoridad con la que habla Sofonías en este libro proviene de Dios. Es palabra que vino de Jehová, la fuente, el origen de estas palabras que Sofonías proclamó son las palabras mismas de Dios. Entonces, ¿qué vemos acá? Nos informa tres cosas y hemos dicho que nos informa el origen, la fuente, la procedencia del mensaje. Pero la segunda cosa que nos informa el versículo 1 es que nos dice el receptor del mensaje. ¿Quién recibió el mensaje? Palabra de Jehová que vino a Sofonías. Aquí tenemos el receptor del mensaje. El receptor fue Sofonías. Y Sofonías, el nombre significa Jehová guarda, Jehová esconde. Entonces tenemos acá la procedencia del mensaje. Y la tercera cosa que encontramos aquí, que se nos informa, es
la familia de la cual desciende Sofonías, y eso es importante. Cada palabra en el versículo 1 es importante. Y nos informa de quién desciende Sofonías. Nos dice también en qué tiempo Dios le habló estas palabras a Sofonías. El versículo 1 nos dice entonces: Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Y nos dice cuándo recibió estas palabras proféticas: en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ezequías nos muestra, Sofonías nos describe aquí en su genealogía, hermanos, nos describe 3 reyes en el versículo 1. Él es descendiente de Ezequías, él desciende de Josías, él desciende de Amón. Estos eran 3 reyes de Judá. Y él de entonces, Sofonías aquí nos traza su linaje hasta su tatarabuelo Ezequías. Sofonías nos muestra acá que desciende de reyes. Él era del linaje de la realeza, Sofonías. Pero vamos a ver acá qué tipo de reyes fueron Ezequías, Josías y Amón, parientes de Sofonías. Que si están incluidos en el versículo 1 es porque necesitamos entender lo que el Espíritu Santo quiso transmitir y nos transmite al día de hoy, dándonos la genealogía de Sofonías. Veamos entonces el primer rey del cual desciende Sofonías. ¿Quién era? El rey Ezequías. El rey Ezequías nos dice el segundo libro de Reyes en el capítulo 18 y versículo 1 al 16, se nos dice que fue un buen rey. Ezequías fue un buen rey en Judá y reinó por 29 años. Ezequías, como rey, restauró el templo de Dios, quitó los ídolos que estaban en el templo, quitó los lugares altos de Jerusalén donde se adoraban ídolos en el tiempo que Ezequías comenzó a reinar. También nos dice segundo libro de Reyes en el capítulo 18 que Ezequías le pagó una gran cantidad de oro al rey de Asiria que venía a atacarlo. Pero ahí mismo en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, en el versículo 17 hasta el capítulo 19, versículo 39, describe que en otra ocasión el rey Ezequías volvió a ser amenazado por el rey de Asiria. Pero esta vez Ezequías hizo algo. Se presentó en el templo de Dios, oró en el templo de Dios por esta amenaza de guerra que venía nuevamente hacia él. Y Dios en esa ocasión lo liberó. ¿De qué manera Dios rescató a Ezequías de la invasión asiria? La Biblia nos dice que Dios envió un ángel que mató 185,000 soldados del ejército asirio. En una noche, un ángel de Dios descendió al ejército asirio y mató a todo el ejército asirio. Así Dios ayudó a Ezequías. Era un buen rey. Dios estaba con él. Pero en el capítulo 20 del segundo libro de Reyes, nos narra que Ezequías cayó gravemente enfermo. Se enfermó. Y Dios envió al profeta Isaías a decirle: prepara tu casa porque vas a morir. Mira qué noticia. Estaba gravemente en cama, postrado, y Dios le envía este mensaje: prepara tu casa porque vas a morir. Pero la Biblia nos cuenta ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17 hasta el capítulo 19, verso 37, nos dice, en el capítulo 20, nos dice que Ezequías ora. En ese momento Isaías se va, solo le da el mensaje, él está postrado, Isaías sigue su camino. En ese momento
nos narra la Biblia que Ezequías ora a Dios con gran fe y llora delante de Dios cuando escuchó esa noticia de que iba a morir, no iba a sanar. En ese momento, cuando él está orando, postrado en su cama, enfermo, Dios le habla al profeta Isaías, no se había ido, había caminado, y le dice: regrésate, vuelve a Ezequías y dile: he escuchado tu oración, no morirás, vivirás 15 años más. Y le trae el mensaje Isaías a Ezequías, y Ezequías es restaurado en su salud. 15 años más. Pero en el capítulo 20 del segundo libro de Reyes nos menciona que tiempo después de esa enfermedad de la cual había sido sanado, estaba restaurado, y lo vinieron a visitar a Ezequías unos babilonios de la nación babilónica. Y cuando vinieron, Ezequías les mostró todas las riquezas de su reino, todos los tesoros que él tenía. Y entonces Dios envía otra vez al profeta Isaías, por esto que había hecho. Envía al profeta Isaías que le diga: estos a quienes les has mostrado todas tus riquezas de tu reino, estos babilonios, regresarán con su ejército y se llevarán todo. Era un castigo. Y se llevarán todo tu tesoro y todas tus riquezas. Porque no debió haber hecho eso. Pero Dios le dice: pero lo haré después de que tú mueras. Morirás en paz, morirás tranquilo y no verás el juicio. Dios tuvo gracia en ese sentido con el rey Ezequías. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33 ahora, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 al 20, describe que cuando murió Ezequías, reinó en su lugar su hijo Manasés. Y este reinó 55 años en Judá. Fue un rey malo, el hijo de Ezequías. Fue un rey malo. A diferencia de su padre Ezequías. ¿Por qué fue un rey malo? Porque reedificó, construyó de nuevo los altares idolátricos que su padre Ezequías había destruido. Sacrificó a los ídolos, sus hijos. Manasés sacrificó a sus hijos a los demonios. Los sacrificó a los ídolos paganos. Puso en el templo de Dios una imagen de una diosa pagana que se llamaba Acera. También practicó la hechicería, consultó los brujos, corrompió toda la nación de Israel con sus pecados. Y Dios castigó a Manasés, hijo de Ezequías, y fue llevado cautivo a Babilonia. Estando cautivo en Babilonia, se convierte a Dios Manasés. Y Dios lo restaura nuevamente a su reino. Pero ya era tarde, porque los juicios de Dios habían caído sobre Judá por todo el pecado que Manasés había cometido y había llevado a la nación de Judá a cometer en contra del Dios Todopoderoso. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, versículos 21 al 25, dice que Manasés murió. Después de toda su maldad, todos sus pecados, y después de la conversión que tuvo al final de sus años, murió y reinó en su lugar su hijo. ¿Quién reinó en lugar de Manasés? Amón. ¿Quién es Amón? Es el segundo rey de donde desciende Sofonías. Porque tenemos que entender por qué la Escritura los deja allí en la genealogía de Sofonías. Entonces reina Amón después de Manasés. Amón, tenemos acá que fue un mal rey, hermanos. Amón fue un mal rey. ¿Por qué? Fue más idólatra que su padre Manasés. Más idólatra que él. Y no se arrepintió nunca de sus pecados, como sí lo hizo Manasés en sus últimos días. Y por juicio divino, Amón, el rey Amón, solo reinó 2 años en Judá y lo mataron.
Eso aparece en segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 21 al 25. Y una vez que muere Amón, reinó en su lugar Josías. ¿Quién es Josías? Es el tercer rey de donde desciende Sofonías. Pero ¿quién fue entonces Josías? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, narra que Josías fue un buen rey. Fue un buen rey y reinó por 31 años en Judá. El rey Josías restauró, hermanos, el templo de Dios. Lo restauró. Fue sensible a la palabra de Dios. El libro de Dios, hermanos, había estado perdido por mucho tiempo en el templo de Dios. El libro de Dios, de la ley de Dios. Y cuando los sacerdotes que reparaban el templo encontraron el libro de Dios, la palabra de Dios, se lo hicieron saber a Josías, se lo llevaron el libro y le leyeron el libro. ¿Y sabe qué hizo Josías cuando le leyeron el libro de la ley de Dios? Se humilló ante Dios, se quebrantó su corazón ante el Dios Todopoderoso. Fue sensible. Y cuando leyó el libro, cuando le leyeron el libro y los juicios que el libro de Dios decía que venían sobre Judá por todo su pecado, entonces Josías hizo reformas para restaurar la adoración al Señor. Y en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, habla que el rey Josías, hermanos, se comprometió con todo el pueblo, hizo que el pueblo se comprometiera a ser fiel a Dios. Fue un buen rey. Llevó al pueblo a comprometerse. ¿Cuántos años habían reinado los otros reyes? 55. Los reyes malos habían gobernado todo ese tiempo, otros 39 años, más de 50 años. Israel le había dado la espalda a Dios por los malos reyes que había tenido, hermanos. Pero llega Josías y restaura la adoración al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Entonces, lo que hemos visto, hermanos, hasta aquí es la descripción de los reyes, de los 3 reyes, de los cuales desciende, ¿quién? Sofonías. Desciende de estos reyes. Y vemos aquí, hermanos, que 2 de estos 3 reyes fueron malos reyes. Ezequías y Josías fueron buenos. Pero Amón no fue un buen rey. 2 de 3 fueron buenos. Entonces, hermanos, es importante saber el contexto del versículo 1 para entender por qué el mensaje del libro de Sofonías. Lo que vemos entonces, hermanos, es que fue en el reinado de ¿quién? De Josías, el buen rey, que Sofonías ejerció su ministerio profético. Porque el versículo 1 de Sofonías, capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente, termina diciendo: en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Fue en esos días del rey Josías que Sofonías fue enviado a proclamar el mensaje de una catástrofe nacional y mundial. Fue en los días del buen rey Josías que Dios levanta a Sofonías para que proclame este mensaje de juicio de doble cumplimiento. La primera parte del juicio de Sofonías ya se cumplió. Se cumplió en el año 605 al 586 a.C., cuando el ejército babilónico conquistó Judá como parte del juicio divino. Pero la otra parte del juicio divino de Sofonías está por llegar, hermanos, en cualquier momento. Está por acontecer en cualquier momento. Entonces, cuando leemos Sofonías capítulo 1 y el versículo 2, dice: esta es la palabra de Jehová que vino a Sofonías en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá.
Versículo 2. ¿Cuál fue la palabra de Jehová? Versículo 2. ¿Qué le dijo Dios a Sofonías? Bendeciré, multiplicaré. No. Le dice, destruiré. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Entonces lo que tenemos aquí, hermanos, estamos viendo la descripción del justo juicio de Dios y estamos viendo de los versículos 1 al 6, donde se nos dice que el juicio será sobre toda la tierra. El juicio de Dios será sobre toda la tierra. En el versículo 2, aquí Sofonías presenta el anuncio del juicio, del castigo divino sobre todo el planeta. Y Sofonías, hermanos, aquí da este anuncio. ¿Cómo lo hace Sofonías? Si usted observa el versículo 2, no hay un saludo, no hay palabras de bendición, entra directamente al juicio. Directamente entra a proclamar el juicio, lo presenta de forma directa, sin preámbulos, de una forma abrupta, de una forma urgente. Y lo describe de esa forma. La descripción de este juicio en el versículo 2 se hace de una forma bien general, no se dan detalles en el versículo, y esta misma sentencia de juicio, hermanos, Dios la hizo también anteriormente por medio de otros profetas, que el juicio viene sobre la tierra. Dios habló de esta misma manera a través del profeta Isaías en el capítulo 24. Observe en su Biblia Isaías 24, versículo 1 al 3, que dice: He aquí, Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. ¿Qué le espera a la tierra, hermanos? ¿Qué le espera a este mundo? Y nosotros no nos queremos ir, ¿verdad? De aquí. Pero hermanos, no queremos. Amamos esta tierra, amamos este planeta y no nos queremos ir de aquí. A diferencia del apóstol Pablo, que decía el apóstol Pablo: no sé si morir o ir a estar con Cristo. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual sería mejor. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Estar aquí o estar con Cristo? Estar con Cristo, pero para estar con Cristo hay que morirse, si Él no ha venido. Yo sé que aquí pues nadie piensa en eso y no vemos con agrado el pensar en la muerte, pero si estamos en Cristo es muchísimo mejor, hermanos, aún si morimos. Entonces, hermanos, vemos en Sofonías capítulo 1 y el versículo 2 que Dios promete destruir ¿cuánto? ¿Cuánto dice Dios que va a destruir en Sofonías 1 versículo 2? Destruiré por completo. ¿Cuánto va a destruir Dios? Va a destruir todo. Es la idea. No va a quedar nada en esta tierra. No va a quedar nada con vida. El juicio que se proclama aquí es inminente. Sucederá en cualquier momento. Y Sofonías dice en el versículo 2, Sofonías capítulo 1 versículo 2, dice que será todo completamente destruido. ¿Quién lo dice? Termina diciendo, dice Jehová. Vemos, hermanos, que Dios promete un juicio destructivo. Dios no miente. Dios lo ha decretado ya y nada cambiará lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad en la tierra. Hay mucho pecado en la tierra.
hombres, mujeres, niños, adultos, hermanos, pecan consciente y voluntariamente contra el Señor. Y nadie quiere arrepentirse, nadie busca agradar a Dios. Mucha maldad en la tierra. Pocas son las personas, pocas son aquellas que hay temor en sus corazones de Dios, que quieren acercarse a Dios, que por la gracia de Dios se acercan a Dios. Por eso Dios habla de una destrucción mundial por el pecado de las personas. Pero el versículo 3 no son palabras alentadoras. ¿Qué dice el versículo 3? Versículo 2 dice, destruiré. Versículo 3, ¿cómo sigue diciendo, hermanos? Lo mismo, destruiré. Y luego dice ahora, destruiré a los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Dice Sofonías, no, Jehová, el Dios eterno, hará esto. En el versículo 3, Dios ahora nos describe quiénes más específicamente experimentarán su severo juicio. El versículo 3 dice, destruiré al hombre o a los hombres, es decir, a todas las personas, hombres y mujeres. La destrucción en el versículo 3 incluye también a todos los animales terrestres, porque dice no solo a los hombres y las bestias, pero no solo a las bestias y las aves del cielo. Dios destruirá también los animales, las aves en el cielo, todo animal que vuela, pero también Dios exterminará a los animales acuáticos. Porque el versículo 3 dice, y a los peces del mar. ¿Qué va a quedar aquí vivo? ¿Qué va a quedar vivo en esta tierra? No va a quedar nada. Todo será exterminado. Vemos aquí, hermanos, que Dios nos recalca una y otra vez su promesa de juicio sobre esta tierra, sobre este planeta. Hay un castigo mundial acá. El versículo dice, versículo 3 también, y cortaré a quién, a los impíos, y raeré los nombres, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice ¿quién? Jehová. Este juicio que se avecina, mencionado en el versículo 3, será más destructivo que el diluvio, hermanos. Más destructivo que lo que se describe del diluvio en Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 9. En Génesis capítulo 6 hasta el 9, ahí se nos describe que murieron personas, que murieron animales terrestres, que murieron las aves del cielo, pero no que murieron los animales acuáticos. Pero ahora la destrucción del mundo, hermanos, incluye todo ser viviente. Y el juicio ya no será con agua. ¿Cómo va a ser ahora? Dios prometió que no destruiría la tierra con agua después del diluvio. ¿Cómo va a ser ahora? Con fuego. Y morirá todo ser viviente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados, ¿para qué? Para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué va a venir sobre la tierra? No es agua, no es lluvia para las cosechas, es fuego que consumirá todo. Fuego caerá del cielo, y Apocalipsis describe muy bien esos acontecimientos finales, que caerán meteoritos encendidos desde el cielo en el mar y destruirá todo lo que tenga vida, todos los animales acuáticos. Eso lo describe el libro de Apocalipsis.
Entonces, hermanos, en cualquier momento Dios derramará su ira destructiva y condenará a todos aquellos que no se arrepintieron de sus maldades. Entonces, estamos viendo acá, hermanos, estamos viendo el juicio universal de parte de Dios. Y estamos viendo la descripción del justo juicio de Dios. El versículo 1 al 3 nos dice que es sobre toda la tierra. Ahora vamos a ver la segunda parte de esta descripción del juicio de Dios. Es sobre los idólatras. Versículos 4 al 6, sobre los idólatras. El versículo 4 hasta el 6, Dios aquí nos menciona 4 acciones pecaminosas de ese momento del pueblo de Judá, por lo que Dios decía que enviaba su juicio para ellos. La primera acción por la que serían castigados en ese momento este pueblo de Judá está en el versículo 4. ¿Qué dice?